Cada miércoles, la señora Magdalena Rivero caminaba despacio por la calle empedrada. Usaba un rebozo gris. Sus pasos sonaban suaves contra las piedras húmedas. El aire de la tarde olía a pan recién hecho. También olía a lluvia vieja. El sol bajaba lento detrás del campanario. La luz se hacía dorada y tranquila. Magdalena avanzaba con cuidado. Llevaba una pequeña bolsa de tela. Dentro, 3 velas envueltas en papel marrón. Siempre las mismas. Siempre 3. Entraba a la capilla antes de que tocaran las 6. Nadie sabía su motivo. Encendía una vela, luego otra, luego la tercera. En silencio. El fuego temblaba dentro del cristal del altar. Su rostro quedaba iluminado solo un instante. Después, cerraba los ojos. Movía los labios como quien habla sin sonido. Los vecinos la observaban desde lejos. Algunos decían que rezaba por su difunto esposo. Otros creían que pedía por sus hijos. Pero la verdad estaba guardada en su corazón desde hacía muchos años. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que aquellas 3 velas significaban para ella. Y ahora que has sentido el misterio de esas 3 velas, quédate conmigo. Acompáñame hasta el final de esta historia. Te prometo que cada palabra vale la pena. Si sientes que esta historia merece ser compartida, déjame tu me gusta y suscríbete al canal. Juntos vamos a descubrir qué guardaba el corazón de la señora Magdalena durante tantos años. La señora Magdalena Rivero vivía sola en una casa pequeña. La casa estaba pintada de blanco. El color se había gastado con el tiempo. Las paredes mostraban manchas grises. La puerta de madera crujía al abrirse. Adentro, todo estaba ordenado. Cada cosa en su lugar. Cada rincón limpio. Pero había silencio. Ese silencio de quien vive solo hace muchos años. Un silencio que se siente en cada rincón. Los miércoles, la señora Magdalena se levantaba temprano, siempre a la misma hora. Preparaba café en una olla vieja. El aroma llenaba la cocina pequeña. Se sentaba junto a la ventana. Miraba la calle despertar. Los vecinos pasaban camino al mercado. Los niños corrían hacia la escuela. Ella los miraba desde adentro, sin decir nada, sin saludar. No porque fuera antipática, simplemente vivía dentro de sus recuerdos. A media mañana, la señora Magdalena abría un cajón de madera. El cajón estaba en su habitación, junto a la cama. Adentro guardaba cosas antiguas, fotografías amarillas, cartas dobladas y 3 velas nuevas, envueltas en papel marrón. Las compraba cada semana en la tienda de don Esteban. Don Esteban era un señor mayor. Tenía una tienda pequeña en la esquina. Vendía velas, veladoras, estampas religiosas. La señora Magdalena entraba cada martes por la tarde. Pedía siempre lo mismo, 3 velas blancas, del mismo tamaño. Don Esteban las envolvía en silencio. Ya no preguntaba nada. Al principio había preguntado, años atrás, ¿para alguna ocasión especial, señora? Ella solo había sonreído, una sonrisa triste, y había dicho que no. Desde entonces, don Esteban envolvía las velas sin hablar. La señora Magdalena pagaba, guardaba las velas en su bolsa de tela y se iba caminando despacio hacia su casa. Los miércoles por la tarde, cerca de las 5, se preparaba para salir. Se peinaba el cabello gris, se lo recogía en un moño bajo, se ponía su rebozo gris, el mismo de siempre. Ese rebozo era viejo, pero ella lo cuidaba con esmero, lo lavaba a mano, lo planchaba con cuidado. Era su compañía cada miércoles, su abrigo silencioso. Tomaba la bolsa de tela, metía las 3 velas, cerraba la puerta de su casa, echaba llave y comenzaba a caminar por la calle empedrada. La calle subía un poco. Las piedras estaban gastadas. En invierno se llenaban de agua. En verano brillaban bajo el sol. La señora Magdalena caminaba despacio. Sus rodillas ya no eran las mismas, pero nunca faltaba, lloviera o hiciera sol.
Siempre iba. Los vecinos ya conocían su rutina. La señora Domínguez, que vivía en la casa de la esquina, la veía pasar. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo rebozo. La señora Domínguez se preguntaba por qué iba tan seguido a la capilla. Debe rezar por su esposo, pensaba. Dicen que murió hace muchos años, pero no estaba segura. Nadie estaba seguro. El señor Torres, que vendía frutas en el mercado, también la veía. Él cerraba su puesto cerca de las 5:30. Siempre alcanzaba a ver a la señora Magdalena subir la calle. ¡Qué fe tan grande!, pensaba. Ir cada semana sin falta. Admiraba su constancia, pero tampoco sabía el motivo. La joven que atendía la panadería también la observaba. Veía pasar a la señora Magdalena frente al escaparate. A veces sentía curiosidad, otras veces solo ternura. Debe pedir por sus hijos, pensaba, o por sus nietos, pero nunca se atrevió a preguntar. Así pasaban los miércoles, uno tras otro, durante años. La señora Magdalena caminaba sola por la calle empedrada. Subía la pequeña colina. Pasaba junto al mercado. Pasaba junto a la fuente vieja. Junto al árbol grande de la plaza. Y llegaba a la capilla. La capilla era pequeña, de piedra gris, con un campanario alto. Las puertas eran de madera oscura. Siempre estaban abiertas. Adentro había silencio. Un silencio distinto al de su casa. Este silencio tenía eco, tenía espacio, tenía luz. La luz entraba por las ventanas altas, caía sobre los bancos de madera. Había olor a cera, a flores viejas, a incienso. La señora Magdalena entraba despacio, se quitaba el rebozo de la cabeza, lo doblaba con cuidado, lo ponía sobre sus hombros, caminaba por el pasillo central. Sus pasos sonaban suaves. El piso era de piedra fría. Sus zapatos hacían eco. Llegaba hasta el altar. Allí había una mesa baja. Sobre la mesa había filas de veladoras, algunas encendidas, otras apagadas. Había también un Cristo de madera y una Virgen pequeña. La señora Magdalena se arrodillaba con dificultad. Sus rodillas crujían, pero no se quejaba. Abría su bolsa de tela. Sacaba las 3 velas, las desenvolvía despacio. El papel crujía en el silencio. Colocaba la primera vela en un candelero vacío. A la izquierda, luego la segunda, en el centro, luego la tercera. A la derecha, siempre en el mismo orden, siempre en el mismo lugar. Tomaba un cerillo de la cajita que estaba sobre la mesa. Lo encendía con cuidado. La llama temblaba. Encendía la primera vela. La llama crecía despacio, luego la segunda, luego la tercera. Las 3 llamas bailaban juntas, iluminaban su rostro. La señora Magdalena cerraba los ojos, juntaba las manos, inclinaba la cabeza, movía los labios en silencio. No rezaba en voz alta, nunca lo hacía. Sus palabras eran solo para ella y para Dios, y para aquellos a quienes iban dirigidas esas 3 velas. Permanecía así durante varios minutos, inmóvil, en silencio, con los ojos cerrados. Las lágrimas a veces rodaban por sus mejillas, pero no hacía ruido, no sollozaba, solo dejaba que el dolor saliera despacio, como agua de un pozo hondo. Después abría los ojos, se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Se ponía de pie con esfuerzo. Miraba las 3 velas una última vez y se iba. Salía de la capilla igual que había entrado, despacio, en silencio. El sol ya estaba bajando. La tarde se volvía dorada. La señora Magdalena regresaba por el mismo camino. Bajaba la colina. Pasaba junto a la plaza, junto al mercado. Los vecinos la veían volver, pero nadie preguntaba. Había algo en su rostro que pedía respeto, que pedía silencio, una tristeza tan profunda que las palabras sobraban. Llegaba a su casa, abría la puerta, entraba. Colgaba el rebozo en el perchero. Dejaba la bolsa vacía sobre la mesa.
Se sentaba en su silla junto a la ventana y miraba la noche llegar. Así había sido durante años, tantos años. Los vecinos habían inventado sus propias historias. Algunos decían que rezaba por su esposo muerto, otros que pedía por sus hijos que vivían lejos. Otros creían que había hecho una promesa, una manda antigua. Pero nadie sabía la verdad. La verdad estaba guardada en el corazón de la señora Magdalena, y ella no hablaba de eso con nadie. Una tarde de miércoles, algo cambió. Un joven llegó a la capilla. Era nuevo en el pueblo. Había venido a trabajar como ayudante del padre Gregorio. El padre Gregorio era el párroco, un señor mayor, de casi 80 años. El joven se llamaba... No. El joven no tenía nombre. Solo era el joven ayudante. Tenía unos 25 años, era delgado, de ojos oscuros. Había llegado de la ciudad. Todo le parecía nuevo. Ese miércoles estaba limpiando el altar cuando vio entrar a la señora Magdalena. La observó desde lejos. Vio cómo se arrodillaba. Vio cómo sacaba las 3 velas, cómo las encendía con cuidado. Vio cómo cerraba los ojos, cómo movía los labios en silencio. Sintió curiosidad, pero también respeto. Cuando la señora Magdalena se fue, el joven ayudante se acercó al altar. Miró las 3 velas, ardían juntas, quietas. Le preguntó al padre Gregorio si conocía a esa señora. El padre Gregorio asintió. Claro que la conocía. Viene cada miércoles, dijo el padre, desde hace muchos años. ¿Sabe por qué enciende 3 velas?, preguntó el joven ayudante. El padre Gregorio guardó silencio un momento. Luego dijo: no me lo ha contado y yo no he preguntado. Hay dolores que no necesitan palabras, agregó. Solo respeto. El joven ayudante asintió. Entendió que no debía insistir, pero desde ese día, cada miércoles, esperaba ver llegar a la señora Magdalena. La observaba con discreción, con respeto, y se preguntaba qué historia guardaba esa mujer de rebozo gris. ¿Qué peso llevaba en el corazón cada semana? ¿Qué nombre susurraba frente a esas 3 velas? Pero no preguntaba, solo miraba, porque había aprendido que algunos silencios son sagrados y que algunas historias solo se cuentan cuando el corazón está listo. La señora Magdalena no siempre había sido una mujer sola. Hubo un tiempo en que su casa estaba llena de voces, de risas, de pasos corriendo, de puertas que se abrían y cerraban. Eso fue hace muchos años, cuando ella era joven, cuando todavía se llamaba solo Magdalena, sin el señor adelante. Tenía 21 años cuando se casó. Su esposo era un hombre bueno, trabajador, de manos grandes y corazón noble. Trabajaba en el campo, sembraba maíz, cuidaba animales. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. Vivían en la misma casa pequeña donde ahora ella vivía sola. En aquel tiempo la casa estaba recién pintada, de blanco brillante. Las paredes olían a cal fresca. Las puertas eran nuevas. Magdalena cuidaba el jardín, plantaba flores, regaba las macetas. Era feliz, una felicidad sencilla, hecha de días comunes. Al año de casada, nació su primer hijo, un niño, pequeño, de ojos oscuros como los de su padre. Lo llamaron... No le dieron nombre en esta historia. Era simplemente su primer hijo. Magdalena lo cargaba todo el día. Lo arrullaba, le cantaba bajito. Su esposo llegaba del campo y lo levantaba en brazos. El niño reía, movía sus manitas. La casa se llenó de una alegría nueva. 2 años después, nació su segundo hijo, otro niño, más robusto que el primero, de cabello oscuro y rizado. Los 2 niños llenaban la casa de ruido. Corrían por el patio, jugaban con palos y piedras. Magdalena los cuidaba con amor, les preparaba la comida, les lavaba la ropa. Eran su mundo entero. 3 años más tarde nació su tercer hijo, una niña, pequeña, delicada.
de ojos grandes y pestañas largas. Magdalena sintió que su corazón estaba completo. 3 hijos, 3 almas bajo su cuidado. Su esposo trabajaba más duro. Quería darles lo mejor. Y aunque la vida era difícil, había amor, mucho amor. Pero la felicidad no dura para siempre, o al menos no siempre dura de la misma forma. Cuando su primer hijo tenía 6 años, enfermó. Fue en invierno. El frío entraba por las rendijas de la casa. El niño comenzó con fiebre, tosía por las noches. Magdalena lo cuidaba, le ponía paños fríos en la frente, le daba tés de hierbas, rezaba junto a su cama, pero la fiebre no bajaba. En el pueblo no había doctor, solo una señora que conocía de remedios. La señora mayor vino a ver al niño, movió la cabeza con tristeza. «Es grave», dijo. «Necesita un doctor de verdad». El esposo de Magdalena salió corriendo. Fue al pueblo cercano. Tardó horas en volver. Traía al doctor, pero ya era tarde. El niño había cerrado los ojos. Su respiración era débil. Magdalena lo tenía en brazos. Lloraba en silencio. El doctor revisó al niño. No pudo hacer nada. El niño murió esa noche, en los brazos de su madre. Tenía solo 6 años. Magdalena sintió que el mundo se partía en 2. No podía respirar, no podía pensar, solo podía abrazar el cuerpo pequeño de su hijo. Su esposo lloraba junto a ella. Los otros 2 niños no entendían. Preguntaban por su hermano. Preguntaban por qué no despertaba. El funeral fue un día de lluvia. El cielo estaba gris. El viento soplaba frío. Enterraron al niño en el cementerio del pueblo. Magdalena no podía caminar. Su esposo la sostenía. Regresaron a casa. Pero la casa ya no era la misma. Faltaba una voz. Faltaba una risa. Faltaba un par de zapatos junto a la puerta. Magdalena guardó la ropa del niño. La dobló con cuidado. La puso en un baúl. No podía tirarla. Cada prenda olía a él, a su hijo. Pasaron los meses. El dolor no se iba, pero la vida continuaba. Tenía que continuar. Sus otros 2 hijos la necesitaban. Magdalena se levantaba cada día, cocinaba, limpiaba, cuidaba. Pero una parte de ella había muerto con su primer hijo. Los años pasaron. Su segundo hijo creció. Se hizo fuerte. Ayudaba a su padre en el campo. Tenía 14 años cuando sucedió. Un día de verano. El sol brillaba fuerte. El joven ayudaba a su padre a reparar una cerca. Hacía calor. Decidieron ir a nadar al río. El río estaba cerca. Todos en el pueblo iban allí en verano. El agua corría rápida, pero había una parte tranquila, una poza honda. El muchacho se metió al agua. Nadaba bien. Conocía el río, pero ese día algo salió mal. La corriente lo jaló, lo arrastró hacia la parte honda, trató de nadar, pero el agua era fuerte. Su padre gritó, corrió hacia él. Otros hombres que estaban cerca también corrieron, se metieron al agua, buscaron al muchacho, lo encontraron, lo sacaron, pero ya no respiraba. Le dieron golpes en el pecho, le soplaron aire en la boca, nada funcionó. El muchacho había muerto. Tenía 14 años. Cuando le dieron la noticia a Magdalena, ella cayó de rodillas. No gritó, no lloró, solo se quedó inmóvil, mirando al vacío. No podía ser verdad. No otra vez. No podía perder a otro hijo, pero sí, había pasado. El funeral fue peor que el primero, porque ahora el dolor era doble, porque ahora sabía lo que era enterrar a un hijo. Y lo estaba haciendo de nuevo. Su esposo casi no hablaba. Estaba roto. Se culpaba. Creía que debió haber cuidado mejor al muchacho. Magdalena tampoco hablaba. Se movía como un fantasma por la casa. Solo le quedaba su hija, su tercera hija. La niña tenía 11 años. Era delicada, sensible, sufría en silencio, extrañaba a sus hermanos.
Magdalena la abrazaba todas las noches. No te va a pasar nada, le decía. Te voy a cuidar siempre. Pero el destino tenía otros planes. 3 años después, cuando la joven tenía 14 años, también enfermó. Esta vez fue diferente. No fue rápido. Fue lento, doloroso. Una enfermedad que le quitaba las fuerzas poco a poco. Magdalena la cuidó día y noche. No dormía, no comía. Solo estaba junto a su hija. Gastaron todo su dinero en doctores, en medicinas, pero nada ayudaba. La joven se apagaba como una vela, un poco cada día, hasta que una mañana ya no despertó. Tenía 14 años. Magdalena no lloró en el funeral. Ya no le quedaban lágrimas, solo había vacío. Un vacío enorme, negro, sin fondo. Había perdido a sus 3 hijos, los 3, todos. Su casa quedó en silencio, un silencio que dolía. Su esposo ya no era el mismo, estaba viejo, gastado. El dolor lo había consumido. Murió 2 años después, de tristeza, de cansancio. Magdalena quedó sola, completamente sola. Sé que esta historia duele. Sé que tal vez has sentido un nudo en el pecho. Yo también lo siento mientras te la cuento. Pero quédate conmigo, porque todavía falta lo más importante. Todavía falta entender por qué la señora Magdalena nunca dejó de encender esas 3 velas. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame tu me gusta. Suscríbete al canal. Y sobre todo cuéntame en los comentarios si alguna vez has conocido a alguien como la señora Magdalena. Alguien que cargue un dolor tan grande con tanta dignidad. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Sigamos juntos hasta el final. Durante años, Magdalena vivió en esa casa vacía. No salía mucho, no hablaba con nadie. Los vecinos la saludaban. Ella solo asentía. No tenía palabras, no tenía ganas, solo tenía recuerdos. Recuerdos que la perseguían de día y de noche. Veía a sus hijos en cada rincón de la casa. Escuchaba sus voces en el viento, sentía sus risas en el silencio. Pero cuando abría los ojos, no había nadie. Solo ella. Sola. Un miércoles, sin saber bien por qué, salió de su casa. Caminó hacia la capilla, entró, se arrodilló y por primera vez en mucho tiempo rezó. No pidió nada, solo habló. Habló con Dios, con sus hijos, con el vacío. Les dijo cuánto los extrañaba. Les dijo que no sabía cómo seguir, que el dolor era demasiado. Y entonces, en ese silencio de la capilla, sintió algo. No fue una voz, no fue una visión, fue solo una sensación, una certeza. La certeza de que sus hijos seguían existiendo, no aquí, pero en algún lugar. Y que ella podía honrarlos, podía recordarlos, no con tristeza solamente, sino con amor. Ese día compró 3 velas, una por cada hijo. Las encendió en la capilla y sintió paz, por primera vez en años. Desde entonces cada miércoles volvía. Compraba 3 velas, las encendía. Una por su primer hijo, que murió de fiebre a los 6 años. Una por su segundo hijo, que murió ahogado a los 14. Una por su tercera hija, que murió enferma a los 14. 3 velas, 3 luces, 3 vidas que habían sido su mundo. Y aunque ya no estaban, ella los mantenía vivos, en su corazón, en su memoria, en esas 3 llamas que ardían cada miércoles. Parte 3. La revelación, 2400 palabras. El joven ayudante del padre Gregorio llevaba ya varios meses en el pueblo. Cada miércoles veía llegar a la señora Magdalena, siempre igual, siempre a la misma hora, siempre con su rebozo gris y su bolsa de tela, siempre con sus 3 velas. El joven sentía curiosidad, pero también respeto. No se atrevía a preguntar, pero observaba, y en su corazón crecía una admiración silenciosa. Un miércoles, después de que la señora Magdalena se fue, el padre Gregorio lo llamó. «Ven», le dijo, «quiero contarte algo». Se sentaron en una banca de la capilla.
El padre Gregorio era un señor muy mayor, de ojos cansados pero amables. Había sido párroco de ese pueblo durante más de 50 años. Conocía a todos, conocía sus historias, sus dolores. ¿Has visto a la señora que viene cada miércoles?, preguntó. El joven asintió. Es la señora Magdalena, dijo el padre. Lleva viniendo aquí más de 40 años. El joven abrió los ojos con sorpresa. ¿40 años?, preguntó. El padre Gregorio asintió. Cada miércoles, sin faltar ni un solo día. Hubo un silencio. El padre Gregorio miró hacia el altar, hacia las 3 velas que aún ardían. Perdió a sus 3 hijos, dijo en voz baja. A los 3. El joven sintió un peso en el pecho. A los 3, repitió. Sí, dijo el padre. El primero cuando era niño, el segundo cuando era adolescente, la tercera también. Todos murieron jóvenes, todos antes de tiempo. El joven no sabía qué decir. Después murió su esposo, continuó el padre, y ella quedó sola, completamente sola. El padre Gregorio suspiró. Hubo un tiempo en que pensé que no iba a sobrevivir, dijo. El dolor era demasiado. Dejó de salir, dejó de hablar, apenas comía. Pero un día vino a la capilla, y desde entonces viene cada miércoles. Enciende 3 velas, una por cada hijo. Es su forma de mantenerlos vivos, de honrar su memoria. El joven sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca me lo contó con palabras, dijo el padre, pero yo lo sé. La he visto llorar frente a esas velas, la he visto rezar. Y he visto cómo poco a poco esas velas la han salvado. El joven miró hacia el altar. Las 3 llamas ardían juntas, pequeñas pero firmes. Entendió entonces el significado. No eran solo velas, eran vidas, eran recuerdos, eran amor, eran la forma en que una madre mantenía vivo el vínculo con sus hijos, aunque ya no estuvieran. Desde ese día, el joven ayudante miró a la señora Magdalena con otros ojos, ya no solo con curiosidad, sino con profundo respeto, con admiración, con ternura. Cada miércoles, cuando ella entraba, él se apartaba, le daba espacio, le daba silencio. Sabía que ese momento era sagrado y que él era solo un testigo de un amor que ni la muerte había podido apagar. Pasaron las semanas. El joven ayudante notó algo. Notó que la señora Magdalena cada vez caminaba más despacio, que le costaba más arrodillarse, que sus manos temblaban al encender las velas. Estaba envejeciendo, era natural, pero él temía que un día dejara de venir. Y algo en su corazón le decía que eso sería terrible, que esas 3 velas no podían apagarse. Un miércoles, la señora Magdalena llegó más tarde que de costumbre. El sol ya estaba bajo. La capilla estaba en penumbra. El joven la vio entrar. Notó que cojeaba un poco. Ella se acercó al altar, sacó sus 3 velas, pero cuando se arrodilló, hizo un gesto de dolor. El joven se acercó con cuidado. «Señora», dijo en voz baja, «¿está bien?». Ella lo miró, sorprendida. Nadie le hablaba en la capilla, nadie interrumpía su ritual. «Sí», dijo ella. Su voz era suave. «Solo mis rodillas ya no son las de antes». El joven vaciló, luego dijo, «¿Puedo ayudarla?». Ella lo miró a los ojos. Había algo en esa mirada, algo que el joven no supo descifrar. Duda, miedo, esperanza. Finalmente asintió. El joven la ayudó a arrodillarse, le acercó los candeleros. Ella colocó las 3 velas, las encendió una por una. El joven se quedó de pie, a su lado, en silencio. La señora Magdalena cerró los ojos, juntó las manos y, como siempre, movió los labios en silencio. Pero esta vez, el joven escuchó algo, apenas un susurro. 3 nombres, nombres de niños, nombres que ella repetía cada miércoles, los nombres de sus hijos.
El joven sintió un nudo en la garganta. Entendió que ese ritual no era solo costumbre, era necesidad, era vida. Era la forma en que la señora Magdalena seguía siendo madre, aunque sus hijos ya no estuvieran. Cuando terminó, el joven la ayudó a ponerse de pie. Ella lo miró con agradecimiento. «Gracias», dijo. «No es nada, señora», respondió él. Ella tomó su bolsa, se acomodó el rebozo. Antes de irse, se volvió hacia él. «¿Sabes por qué vengo cada miércoles?», preguntó. El joven asintió despacio. «Creo que sí, señora». Ella sonrió, una sonrisa triste, pero también dulce. «Murieron en miércoles», dijo, «los tres. No el mismo miércoles, pero sí el mismo día de la semana. Por eso vengo cada miércoles, para recordarlos, para que sepan que no los he olvidado». El joven sintió que el corazón se le rompía. «Nunca los olvidará, señora», dijo. «Eso se ve». Ella asintió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Son mi vida», dijo. «Aunque ya no estén, siguen siendo mi vida». Se secó las lágrimas. Tomó aire. «Por eso enciendo 3 velas, una por cada uno. Porque fueron 3. Y los 3 merecen ser recordados». El joven no supo qué decir. Solo asintió, con respeto, con amor. La señora Magdalena salió de la capilla. El joven se quedó mirando las 3 velas. Ardían juntas, firmes, brillantes, y entendió que esas llamas eran mucho más que fuego. Eran la prueba de que el amor no muere, de que una madre nunca deja de ser madre, aunque sus hijos se hayan ido. Esa noche el joven no pudo dormir. Pensaba en la señora Magdalena, en su dolor, en su fuerza, en cómo había encontrado una forma de seguir viviendo, a pesar de haber perdido todo. Pensó en las 3 velas, en cómo cada miércoles, durante más de 40 años, ella había caminado hasta la capilla, había encendido esas velas, había susurrado esos nombres, sin faltar, sin rendirse, y se dio cuenta de algo. Esa mujer tan silenciosa, tan discreta, era un ejemplo de amor, de constancia, de fe. No fe religiosa solamente, sino fe en que el amor trasciende la muerte. Fe en que los que amamos siguen vivos en nosotros, en nuestros recuerdos, en nuestros gestos, en 3 velas que arden cada miércoles. Al día siguiente, el joven habló con el padre Gregorio. «Quiero hacer algo por la señora Magdalena», dijo. El padre lo miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «No lo sé exactamente», admitió el joven, «pero siento que su historia debe ser conocida. No para exponer su dolor, sino para honrar su amor». El padre Gregorio pensó un momento, luego asintió. «Tienes razón», dijo, «pero debe hacerse con delicadeza. Con su permiso». El joven estuvo de acuerdo. El siguiente miércoles, cuando la señora Magdalena llegó, el joven la esperaba. «Señora», dijo, «¿puedo hablar con usted un momento?» Ella asintió. Se sentaron en una banca. El joven eligió sus palabras con cuidado. «Señora Magdalena», dijo, «he visto su fe, su amor. Y creo que su historia podría ayudar a otras personas. Personas que también han perdido a seres queridos. Personas que no saben cómo seguir adelante». Ella lo escuchaba en silencio. «¿Me permitiría compartir su historia?», preguntó el joven. No para lastimar su privacidad, sino para dar esperanza. La señora Magdalena bajó la mirada. Pensó durante un largo rato. Finalmente habló. «Si mi dolor puede ayudar a alguien», dijo, «entonces tiene sentido». Entonces no fue en vano. El joven sintió un alivio profundo. «Gracias, señora». Ella lo miró a los ojos. «Pero quiero que sepan algo», dijo. «Quiero que sepan que el dolor nunca se va del todo, que siempre está ahí, como una sombra. Pero también quiero que sepan que se puede vivir con él, que se puede encontrar paz, a pesar de todo». El joven asintió. Entendió que esas palabras eran el corazón de la historia, el verdadero mensaje.
La historia de la señora Magdalena comenzó a conocerse en el pueblo, no de forma escandalosa, no con chismes, sino con respeto, con ternura. El padre Gregorio habló de ella en una misa. No dijo su nombre, no dio detalles íntimos, solo habló de una mujer que había perdido a sus 3 hijos y que cada miércoles encendía 3 velas en su memoria. La gente escuchó en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos, otros apretaban las manos de sus seres queridos. Todos entendieron el mensaje. El amor es más fuerte que la muerte, y la memoria es una forma de mantener vivos a quienes amamos. Después de esa misa, algo cambió en el pueblo. La gente empezó a ver a la señora Magdalena de otra forma. Ya no era solo la señora que va a la capilla. Era alguien admirable, alguien valiente, alguien que había sobrevivido a lo peor y había encontrado una forma de seguir adelante. Los miércoles, cuando caminaba por la calle, la gente la saludaba con más calidez, ya no solo con un gesto, sino con palabras. «Buenas tardes, vos, señora Magdalena». «Que Dios la bendiga, señora». Ella respondía con una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. Sentía que ya no estaba tan sola, que el pueblo la acompañaba, aunque fuera en silencio. Un miércoles, cuando llegó a la capilla, encontró algo inesperado. Junto a sus 3 candeleros habituales, había otras velas encendidas, muchas velas. Ella se detuvo, sorprendida. Miró alrededor. La capilla estaba vacía, pero las velas estaban ahí, ardiendo. El joven ayudante se acercó. «Son de otras personas, señoras», dijo. «Personas que también han perdido a seres queridos. Vieron su ejemplo y quisieron honrar a los suyos». La señora Magdalena sintió que el corazón se le llenaba, no de tristeza, sino de algo diferente, de consuelo, de compañía. «¿Puedo encender mis velas igual?», preguntó. «Por supuesto, señora», dijo el joven. «Este es su lugar». Ella colocó sus 3 velas, las encendió, se arrodilló como siempre, pero esta vez, al cerrar los ojos, sintió algo distinto. Sintió que no estaba sola en su dolor, que había otras madres, otros padres, otros corazones rotos, y que todos de alguna forma se acompañaban en el silencio, en las velas, en la fe. Desde ese día, cada miércoles había más velas en el altar. No solo las 3 de la señora Magdalena, sino decenas, a veces cientos. Personas de todo el pueblo llegaban a encender velas, por sus muertos, por sus ausentes, por sus amores perdidos. La capilla se llenaba de luz, de llamas pequeñas que juntas brillaban fuerte, y en el centro siempre estaban las 3 velas de la señora Magdalena, las primeras, las que habían comenzado todo. Los meses pasaron. La señora Magdalena cada vez caminaba con más dificultad. Sus piernas le dolían, su espalda también, pero seguía yendo cada miércoles. El joven ayudante la esperaba, la ayudaba a entrar. A veces le llevaba una silla, para que no tuviera que arrodillarse. Ella agradecía, pero prefería arrodillarse. «Así lo he hecho siempre», decía. «Así quiero seguir haciéndolo». El joven entendía, no insistía, solo la acompañaba, en silencio. Un miércoles, la señora Magdalena no llegó. El joven esperó. 5 de la tarde, 5:30, 6. Nada. Se preocupó. Habló con el padre Gregorio. Juntos fueron a la casa de la señora. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Tocaron más fuerte. Nada. El joven miró por la ventana. Vio a la señora sentada en su silla, inmóvil. Forzaron la puerta. Entraron corriendo. La señora Magdalena estaba sentada junto a la ventana. Sus ojos estaban cerrados, su rostro en paz. Había muerto. El joven sintió que el mundo se detenía. El padre Gregorio se acercó, le tomó el pulso, confirmó lo que ya sabían. «Se fue en paz», dijo el padre. «Mírala». El joven la miró. Era verdad.
Su rostro estaba sereno, tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Sobre su regazo tenía su bolsa de tela. Dentro, las 3 velas envueltas en papel marrón, las velas que iba a encender ese miércoles. El joven tomó la bolsa con cuidado. «Yo las encenderé por ella», dijo. El padre Gregorio asintió. El funeral de la señora Magdalena fue un día triste, pero también hermoso. Todo el pueblo fue. La capilla estaba llena, no cabía nadie más. Afuera había gente de pie, esperando. Todos querían despedirla. El padre Gregorio habló de ella con amor. Habló de su dolor, de su fuerza, de cómo había convertido su tragedia en un acto de amor. Habló de las 3 velas y de cómo habían iluminado no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Al final de la misa, el joven ayudante subió al altar. Encendió 3 velas, las 3 velas de la señora Magdalena, una por su primer hijo, una por su segundo hijo, una por su tercera hija. Las llamas ardieron firmes y todo el pueblo guardó silencio, un silencio lleno de respeto, de amor, de gratitud hacia una mujer que les había enseñado tanto. La enterraron junto a sus hijos, en el cementerio del pueblo, bajo un árbol grande, junto a 3 tumbas pequeñas. Ahora estaban juntos de nuevo, la madre y sus 3 hijos. Después del entierro, el joven ayudante volvió a la capilla. Se sentó frente al altar. Miró las 3 velas que aún ardían y tomó una decisión. Cada miércoles, él encendería 3 velas, en memoria de la señora Magdalena y en memoria de sus 3 hijos, para que su historia no se olvidara, para que su amor siguiera vivo. Y así lo hizo. Cada miércoles, sin faltar, el joven encendía 3 velas. Los vecinos lo vieron y muchos se unieron. Algunos encendían velas por sus propios muertos, otros simplemente en honor a la señora Magdalena. La tradición continuó. Pasaron los años. El joven ayudante ya no era tan joven, pero seguía encendiendo las 3 velas cada miércoles. Otros también lo hacían, las nuevas generaciones, niños que habían escuchado la historia, jóvenes que admiraban el ejemplo, adultos que habían conocido a la señora Magdalena. La capilla se convirtió en un lugar especial, un lugar donde el dolor se transformaba en amor, donde la muerte no era el final, sino un paso hacia otra forma de estar juntos. La historia de la señora Magdalena se contó en otros pueblos, en otras ciudades, en otros países. Muchas personas se conmovieron, muchas encontraron consuelo, porque entendieron algo importante. El amor no termina con la muerte, sigue vivo, en los gestos, en los recuerdos, en 3 velas que arden cada miércoles. Hoy, si visitas ese pueblo, verás la capilla, verás el altar lleno de velas, y si preguntas, te contarán la historia de la señora Magdalena Rivero, una mujer de 72 años que perdió a sus 3 hijos y que durante más de 40 años, cada miércoles, encendió 3 velas, no por costumbre, no por obligación, sino por amor, un amor que ni el tiempo ni la muerte pudieron apagar, un amor que sigue brillando en cada llama, en cada miércoles, en cada corazón que escucha su historia y se da cuenta de que el verdadero amor nunca muere, solo cambia de forma, se convierte en luz, en memoria, en 3 velas que arden en silencio, pero que iluminan el mundo entero. Y así termina la historia de la señora Magdalena, una mujer que transformó su dolor en luz, que convirtió su pérdida en un acto de amor eterno. Espero que esta historia te haya tocado el corazón tanto como a mí me tocó contártela. Si fue así, déjame tu me gusta, suscríbete al canal para más historias como esta y por favor cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que, como la señora Magdalena, haya sabido transformar el dolor en amor? Me encantaría leerte. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por honrar esta historia con tu tiempo y tu atención.
Nos vemos en la próxima historia. Que la luz siempre te acompañe.